Cuando nace la madre, nace la culpa. ¿Habías escuchado esta frase? ¿Qué tan cierta es? ¿Por qué siempre las madres nos sentimos culpable? ¿Habrá alguna manera para dejar de sentirnos así? Si quieres saberlo, quédate con nosotras. Bienvenida a la ciencia de ser madre. Bienvenida a la ciencia de ser madre. Pasa, ponte cómoda, ya estás en tu lugar seguro. Hola, hola, bienvenidos a su espacio. Hola, Mai. Oye, hoy traemos un temazo, como lo dijiste, que está increíble porque es muy emotivo, es muy sensible, que nos acompaña desde que nosotros nos enteramos que somos madre. No te puedo decir que desde el primer día, hay muchas veces que sí, que es la culpa en la maternidad o la culpa materna. Que muchas de las personas dice que la culpa es un sello que acompaña a la maternidad. Lamentablemente, podríamos decir que pues es cierto, en cierta manera, porque desde que sabemos que vamos a ser madres traemos demasiada, o sea, como que entra como una conciencia nueva de lo que hacemos, de lo que no hacemos y sobre todo que va ligado con las expectativas que tanto hemos hablado. Sí, fíjate que sí, o sea, y tal como tú lo dices, la semana pasada se abordó un poquito, como que ahí hubo chispazos de lo que íbamos a hablar también esta semana, justo esto de la culpa, hablábamos sobre esto, las expectativas. La culpa materna o el concepto de culpa materna está muy ligado con esta parte de que es un sentimiento que tiene la madre de no alcanzar esas expectativas que ella misma se impuso o que la sociedad le ha impuesto. Entonces, ya lo hemos hablado en todos los capítulos, en casi todos los capítulos Sí. hemos hablado al respecto, porque justo esto, por un lado está la sociedad, pero por otro lado también está ese diálogo interno que tenemos, esas expectativas que nosotros tenemos como mamás, esa romantización sí se dice así, Sí, y es romantización. de lo que es ser madre o de lo que nosotros esperamos que vaya a ser. Y pues ahora sí que chocamos directamente con la realidad y nos damos cuenta que es mucho más difícil de lo que parece y, y se cae, o sea, se derrumba este castillo que nosotros nos creamos o que la sociedad lo ha creado y pues se inicia con esto, o sea, con esta culpa de no alcanzar ese ideal que yo estoy tratando de alcanzar, de visualizar, de lo que yo me propuse, y pues realmente la cosa pues no es así. Y ¿sabes qué? Y siento que ahorita la tecnología, como, bueno, es que yo soy partidaria de la tecnología, me encanta, la uso demasiado, ahorita la estamos utilizando, pero tenemos demasiada información a nuestro alcance. Las redes sociales nos muestran las pantallas de lo que queremos ver, ¿no? Si es una persona, es una madre excelente, es una madre que a las 7 de la mañana ya fue al gym, ya meditó, ya lavó, ya hizo el desayuno y ya va a llevar a los niños a la escuela, ya los peinó, ya los perfumó, los bañó y los dejó impecables y regresa y ya no sé qué más haga. Entonces, vivimos con cierta imagen que la sociedad está imponiendo, que muchas veces cargamos con eso. Yo no digo que está mal que lo haga. Porque a mí me gusta ver a esas mamás, digo, ay, pero yo lo uso como forma de motivación y no como forma de yo quiero ser como esa persona. Porque no lo voy a hacer, no me voy a levantar a las 5 de la mañana. O sea, y a eso vamos, o sea, son las expectativas que cada persona tiene. Y ahorita la tecnología no lo está dando. La vez pasada platicaba con una persona muy cercana y me decía, es que las redes nos muestran solo las mentiras. Y le digo, no se trata de las mentiras, se trata más de que, imagínate, es más, tú y yo lo platicábamos la vez pasada, que decíamos que la gente queremos ver cosas que nos saquen de nuestra zona estresante, de nuestro momento de cansancio. ¿Y qué buscamos en redes? Pues un desfogo, ¿sí se dice desfogo, no? Una forma libre. Entonces, hay que ver las redes como tal, pero muchas personas no las distinguimos.
Y entonces nos empezamos a hacer esa carga de que yo no estoy haciendo eso. Ahorita con muchas cosas, con muchos cambios que está teniendo la educación más consciente de los hijos, también es como, híjole, no hice esto, híjole, ya le grité, hijo, o sea, ¿sabes? Entonces, no, lo que queremos hacer como psicólogos, como pedagogos, como educadores, no es que te sientas culpable, sino que tengamos como una solución a eso. Y Que hay no, herramientas a tu alcance, o sea, yo exacto. creo que sí, o sea, yo creo que las redes siempre va a ser un arma de doble filo dependiendo de cómo, en el, en el momento en el que estás tú como espectador viéndolo, o sea, en qué momento de tu vida emocional estás consumiendo eh, pues cierta información que te muestran las redes. Y Ujú, sí, o sea, hay muchísima información buena, otra que es solo para distracción, otra que es como para apagar tu mente y relajarte, y hay de todo. Ahora sí que, como dicen, pues hay de todo en la viña del Señor. Pero pero sí, o sea, digo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, o sea, por ejemplo, últimamente pues se habla mucho sobre la educación, sobre la crianza, sobre esto. Y cuando uno no logra como eso que te dicen de que no hagas esto, cero pantallas, lo decíamos la semana pasada, cero pantallas, cero pantallas, no sé qué, y tú le pones una caricatura a tu hijo y si tú te lo llevaste como al súper extremo, pues obviamente eso te va a causar muchísima culpa porque vas a decir de que chin, ¿por qué lo hice? La semana pasada también yo decía de que pues a veces le doy una galletita a la mitad de una galleta como para que me deje hacer la comida o lo que estoy haciendo y me da la culpa de que digo, no le debo de estar dando azúcar, o sea, eso es demasiado para... y ya, o sea, es como autoflagelarme yo sola por algo que no pude cumplir. Y sí pasa mucho, yo creo que pasa desde que estamos, o sea, desde que nos convertimos en mamás, pero tiene también como un sustento tanto psicológico como neurológico, como biológico. Hemos hablado muchas veces de todas estas temas hormonales que obviamente hacen que nuestra nuestros sentidos estén como más alerta. Hay también esta hipervigilancia, se le llama, donde nosotros se nos activa en nuestro cerebro, se nos activa como esta parte en donde queremos estar atentos de absolutamente todo, porque biológicamente estamos, digamos, preparadas para mantener con vida a ese ser humano. Entonces, ujú. sentimos demasiada la responsabilidad de que tenemos que mantenerlo con vida. La vez pasada estaba viendo un reel que decía como, cómo poder mantener con vida a un ser que todo el tiempo quiere desvivirse, o sea, porque ahí va Sí, y sí, choca con la pared, y ahí va y se cae con quién sabe qué, y ahí va y quiere se agarrar los avienta el cables y sillón. demás. O sea, ajá, y uno está así como todo estresado de que apenas Sí, te descuidaste tantito y ya se te cayó el chamaco, o sea, sí. son cosas que son inevitables, inevitables, o sea, se te va a caer de la cama. Sí. Hasta ahorita, de verdad, yo no conozco a ni una sola mujer que no se le haya caído al menos una vez el bebé en de la cama. Ay, ya sé, y se siente horrible, y se siente horrible, y dices: "¡Ah! La culpa, es que yo lo debí haber estado cuidando", pero es que vivimos mucho en los hubiera, o debía, o tenía. Entonces es eso, o sea, es el sentimiento. Por ejemplo, cuando estás embarazada y no sabías que estabas embarazada y te tomaste una copa o comiste algo que no debiste haber comido, ya ahí dices: "Híjole, ¿y si nace mal mi hijo? ¿Y si le provoqué algo? O no estoy durmiendo bien, ay, hice mucho ejercicio, cuando estoy embarazada, ¿no? Y si le pasa algo por esto, o sea, por cualquier situación como que la conciencia de afectar al otro ser crece. Como dices tú, es una hipervigilancia muy grande y en lugar como de ver, okey, ya no lo voy a volver a hacer, o voy a cambiarlo, o así, como dices tú, nos empezamos nada más a cargar, a cargar, a cargar y a hacer ese sentimiento más grande, y nos empieza a remorder por dentro, es como el ácido, ¿no?, al fierro, que lo empieza a carcomer. ¿Sí se dice así? Se Sí, escuchó raro. sí, o sea, y a ver, ojo, la culpa tampoco es mala.
Tener Mm, este sentimiento de culpa tampoco es malo. Hemos hablado mucho en cada uno de los capítulos sobre la cuestión de la gestión de emociones. ¿Por qué no hablamos como que si las emociones son buenas o malas? Es porque no hay ninguna emoción es buena y ninguna emoción es mala. Me explico, las emociones son, listo, solo eso. Entonces, igual con esto, la culpa no significa que sea algo malo. Al contrario, una de las ventajas de que tenemos los seres humanos al sentir culpa es que nos hace empatizar con la otra persona. Si claro, nosotros no tuviéramos culpa, estuviéramos hablando de un trastorno de personalidad, a lo mejor, no sé, ay, se me olvidó. psicótico. Eh, Sí, bueno, o sea, uno pudiera ser psicótico, pero se me olvidó exactamente el que quería mencionar. Pero bueno, o sea, ya estuviéramos hablando de un trastorno de personalidad. ¿Me explico? O sea, si no hubiera este sentimiento de culpa, porque los psicólogos diríamos, no hay insight, o sea, no hay Mm. como una reflexión de que algo no anda bien. El problema es cuando esa culpa ya no te da como para accionar. Te quedas con el sentimiento, pero ya sientes un abatimiento que ya no hay otra cosa que hacer y entonces ya soy la peor mamá del mundo y listo, hasta ahí quedé, ¿no? Y es que, ¿qué? Ujú. ¿Perdón? Dale, dale. Y es que fíjate que sí es cierto. O sea, la vez pasada, mi esposo me mandó una imagen que decía, dice: "Si tú ya estás sintiendo culpa cuando eres madre, o padre", dice, "ya lo estás haciendo bien, porque estás teniendo conciencia de que eso que hiciste a lo mejor puede afectar mal". O sea, te lo estoy diciendo en mis palabras, obviamente la imagen venía diferente, pero a grandes rasgos era eso, o sea, ya lo estás haciendo bien porque tú ya estás siendo consciente de obviamente hay que resolver, ¿eh? O sea, estás siendo consciente de lo que está pasando y no quedarte ahí, sino que ya te activaste, dijiste: "Híjole, le grité, me salí de control". Somos humanos, o sea, imagínate, llegas un día de trabajo súper cansada o súper cansado, tu hijo, pues, obviamente tiene mucha energía y tenía demasiadas ganas de verte, está brinque y brinque, mamá esto, mamá, 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 así, ¿sabes? O sea, 100 veces en un minuto, y explotas, ¿no? Dices: "Ya", o sea, y luego te quedas así de: "¿Por qué me Ya, descargué?". Ujú. O sea, ¿por qué me descargué con esa personita que le viste la cara, que hizo una cara así de, o sea, ¿qué te hice?, ¿no? O tiró el agua y ya ves que tiraste el agua, chihuahuas, ¿no? Así de que chin, límpialo, no sé. Dices: "Híjole, no era la manera, solamente tiro un vaso con agua", pero te diste cuenta. Y entonces aquí viene la parte de la solución, que ahorita vamos a entrar a eso, como lo estás diciendo. Pero sí es, o sea, no nada más decir: "Ah, ya me siento culpable, ya", o sea, no lo cargues. ¿Qué es lo que puede mi frase de la vida es: "Okey, ya pasó, ya no lo puedes cambiar. ¿Qué va a seguir? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a quedar sentado ahí o lo vas a solucionar? ¿Lo vas a cambiar? ¿Qué es lo que pasa?", ¿no? Entonces, ese es el punto clave. ¿Qué va a pasar después? Porque la culpa existe. La culpa existe de que si te quedaste, por ejemplo, ya ves que hicimos la encuesta de que decíamos, pues, ¿cuál fue una de las situaciones de culpa? La mayoría de la gente decía que había sido porque tenía que regresar al trabajo, ¿no? O porque tenían que hacer ciertas cosas, por ejemplo, regresar al deporte o regresar o simplemente elegir una siesta porque estás súper cansada y dices: "Mi amor, no quiero jugar ahorita, quiero dormir 10 minutos", ¿no? O sea, una hora, lo que tú quieras. Entonces, esa culpa se vale. O sea, somos humanos, somos mujeres. Y creo que de ahí partimos mucho en que la sociedad ahora sí entra que desde chiquito te dice como que cuando seas madre, tú lo vas a saber y vas a poderlo todo. Y eso lo hablábamos en el mito y realidad, ¿te acuerdas? O sea, dentro de eso entra que tú tienes que cumplir ciertas expectativas, que tú puedes con todo cuando eres un humano. Sí, Eres un humano. sí, totalmente. Paréntesis, Sí. este, trastornos de psicopatía. A eso me referí. No puede, eso no podía estar tranquila. No voy a estar Así yo con mi, con mi. tranquilo. No te iba a dejar con la duda. No, Ajá. está bien. O sea, si no hay empatía, si no hay esta capacidad de sentir empatía por la otra persona y no sientes esta culpa, pues entonces estamos hablando de un trastorno de psicopatía.
¿Me explico? O sea, Sí, claro. porque Sí, sí. solo me importo yo o de narcisismo, o sea, solo me importo yo y no me importa lo demás. Entonces, pues obviamente no. Aquí, al momento de estar interactuando se están creando vínculos y pues madres perfectas no existen, no hay. Fíjate, tan importante que desde principios del siglo pasado, o sea, ya Winnicott lo decía, cuando usaba esta frase que decía que las madres suficientemente buenas. ¿Cuáles son las madres suficientemente buenas? Pues son esas madres que se permiten equivocarse, son esas madres que no son perfectas, son esas madres que entienden que la conducta de berrinche de un niño es parte del desarrollo del niño. ¿Sí me explico? Por ejemplo, también hablaba que son madres amorosas, son madres disponibles, pero definitivamente no son madres perfectas, son madres que se equivocan y a través del error de la madre también el hijo está aprendiendo a uno, que el error no es lo peor del mundo. Dos, que esa persona tan importante en su vida también se equivoca, entonces los errores de este niño le enseñan también cómo solucionar, o sea, la manera en cómo tú estás gestionando tu emoción de culpa y cómo estás reparando ese sentimiento de culpa, pues claro, ellos también te están viendo a ti, te están viendo Claro. a ti y están aprendiendo de ti cómo gestionar esa emoción. Híjole, Muchas, que es cierto, perdón, no, no, sigue, sigue, sigue. muchas veces, así rapidito, a mí me llega en consulta porque doy asesorías de crianza. Y me llega mucho en consulta estos papás que dicen de que es que le dije algo y le valió, o sea, no sé, se le cayó el agua y no lo recogió en el momento. Entonces yo le dije que estaba muy mal y hizo cara así como de, pues lo limpio y listo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible que esté tan tranquilo ante el error? Porque estos padres están esperando que el niño se sienta Culpa. totalmente abatido, se sienta como la regué, o sea, que sienta este sentimiento como de mucha tristeza, más que una cuestión de solución. Y a lo mejor ahí el niño hasta lo estaba haciendo bien. Pues sí, se me cayó, sorry, y lo recojo y listo, ¿no? Pero como no está este sentimiento de, ay, no, perdóname, y los papás necesitan eso, porque entonces, si no lo veo en el niño, si no veo ese arrepentimiento de abatimiento, pues entonces, no está aprendiendo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que eso también es aprendido. Eso también es aprendido porque o sea, generación con generación nos enseñan que para tú tener un verdadero arrepentimiento, casi, casi lo que tienes que hacer es agachar la cabeza y decir: "Sí, discúlpame, hago lo que tú quieras". Y gracias a la información que se está dando a conocer, y, nos está dando herramientas para saber que un problema es un problema, o sea, que lo tienes que solucionar, no tienes que quedarte dándole vueltas, no tienes que sentirte lo peor del mundo, o sea, es un error el cual a lo mejor no sabíamos, cómo hacerlo y nos equivocamos, a lo mejor lo hicimos mal, o sea, son cuestiones que si nosotros hubiéramos aprendido de esa manera al principio de que: "Ay, no pasa nada", o sea, no es como que: Se te cayó el vaso con agua, yeah", o sea, no, o sea, tampoco es fiesta, pero así como que: "Oye, se te cayó el vaso con agua, ten más cuidado, por favor, soluciónalo", y ya, ¿no? Obviamente lo estoy diciendo muy bonito, no es sencillo, al día a día nosotros traemos más emociones pues llegamos a un punto, a un límite que decimos: "Ya lo único que me faltara es que se derramara el vaso con agua". Entonces, o sea, sí se entiende, sí Y se acabas de entiende. tocar un punto, sí, acabas de tocar un punto bien importante, por ejemplo, en esta parte de la relación entre madre e hijo. Sí, por un lado nosotros tenemos como mucho esta carga de responsabilidad de no nada más la crianza de los hijos, sino también como el cuidado del hogar con todo lo que implica, que obviamente estamos sobresaturadas de tareas. Y, o sea, y si a eso le agregamos que a lo mejor mamás trabajadoras, y que no hay como apoyo, no me refiero a la pareja, sino como que no hay una persona de limpieza, pues, o sea,
que todo lo hace mamá y papá, o sea, aquí estamos hablando de mamá y papá en Ujú. conjunto, ¿no? Este, y y pues hay una sobrecarga y obviamente eso hace que nuestras propias emociones también estén como, alteradas. Que ante cualquier estímulo del niño, ante cualquier situación que tenga el niño, que salga como de ese estado homeostático que nosotros tenemos, aunque sea como de caos, porque pues estamos haciendo una y otra cosa, eh, hace que, o sea, como que es un botón que aprieta el niño y uno explota. Sí, Así como, chin, no, ¿por qué? O sea, porque a lo mejor ese minuto que te vas a tardar en limpiar lo que desordenó, en limpiar lo que hizo, pues es un minuto menos de las actividades que tienes que hacer el día al día, ¿no? O sí. es un minuto de llegar más tarde a tu trabajo, o es un minuto de lo que tú quieras. Entonces, eso hace que la madre se sienta frustrada y cansada. Pero ahora, escucha bien lo que digo. Eso es lo que la madre hace que se sienta frustrada y cansada. ¿Quién está manejando ese sentimiento? La madre. ¿De quién es la responsabilidad de sus emociones? De la madre, ¿sí me explico? O sea, el niño está en un proceso evolutivo, en un proceso de desarrollo que hasta cierta edad pues son muy torpes con sus manos, se les va a caer. Y no es que si tenga más cuidado o no, o sea, es que sus movimientos aún son torpes. ¿Me Sí, explico? Entonces se le va a caer. ¿Cuál es el detonante? Pues todo lo que trae la madre cargando. ¿Me explico? La madre o el padre. Lo trae cargando. Entonces es justamente eso. Y por ejemplo, lo que les decía al principio es cómo nosotros manejamos y gestionamos este sentimiento de frustración, lo que va a hacer que también le enseñemos de manera indirecta a nuestros hijos cómo manejar sus propias emociones. Entonces, y ojo, ahí es complicado. aquí no queremos como que las madres se sientan más culpables por sentirse culpables o por hacer o por hacer cierta reacción, sino que no normalizar, pero sí el sentir, ok, me siento culpable por ciertas cosas, está bien, cada sentimiento es válido, o sea, si te enojaste, si te sientes mal, si estás feliz, si te sientes culpable, está bien. Aquí el punto es saber qué pasó, por qué me siento así y después poder arreglarlo. Por ejemplo, en esto, ¿no? La vez pasada, no me acuerdo qué hizo mi hijo y mi esposo lo estaba regañando y él se empieza como a reír, o sea, él empieza, y luego le dice, ¿por qué te estás burlando? No, no me estoy burlando. Le dice, es que te estás burlando de mí. Y ya, entonces ya entro yo, ¿no? Pero, o sea, él no lo estaba, o sea, lo estaba regañando, el niño se estaba riendo, y el otro se quedó así como, ¿por? O sea, te estoy regañando, te estás riendo lo que te estoy diciendo. Pues obviamente entra en un sistema el niño de nervio, o en un sistema de, no sé, pues, o sea, pueden ser muchas cosas que también a veces hay que entender. Entonces mi esposo se queda así como que, ¿qué pasó? Entonces el regaño surgió un poquito más elevado y al final de cuentas dijo: "No, no puedo porque no", o sea, se sacó completamente de onda. Mi esposo dijo: "No, no, no". Ajá, o sea, se quedó así como que: "Okey, o sea, ya ni lo que te digo te importa", casi, casi, ¿no? Y mi hijo: "Es que yo no estoy haciendo nada", o sea, y, ¿sabes? O sea, ¿y cuántas veces ya más tranquilamente pensamos y decimos: "Bueno, o sea, ¿qué es lo que pasó?". Que se rió por lo que le estaba diciendo, se rió por lo que, o sea, por cómo lo dije, se rió porque estaba nervioso, se rió, o sea, por tantas cosas que a lo mejor el niño a lo mejor ya ni estaba presente, a lo mejor estaba soñando en no sé qué tantas cosas porque el regaño ya se le había ido, o sea, no sabemos qué pasa, que también eso detona nuestras emociones y explotamos. Entonces, pensé que ibas a decir algo, yo, te espero un minutito. Pues no, o sea, de que pica el botón, Ajá. es que todos tenemos, o sea, es lo que yo les digo a los papás, todos tenemos detonantes. Ujú. ¿Cuáles? Tú los tienes que descubrir. Hay cosas que a lo mejor, incluso como en la relación de pareja, ¿no? O sea, bueno, no en la relación de pareja, sino en que cada papá es diferente. A lo Sí. mejor a mí me detona mucho, por ejemplo, hablo desde mi experiencia, a mí me detona mucho como la cuestión del desorden. O sea, Ujú. es como, o sea, yo veo la casa desordenada y estoy de muy mal humor, de muy, Ujú. muy mal humor.
Entonces, si yo veo los zapatos del niño tirados, es como, o sea, Hulk entra en mí. Y ese es mi botón, ¿sí me explico? Pero el botón de su papá es diferente, o sea, no, o sea, él puede brincar los zapatos y no hay ningún problema. Para él no, ese botón no funciona. Pero tal vez, por ejemplo, coincido en esta parte, o sea, si mi esposo está hablando como muy directo con el niño y el niño hace cara como de, "Ush", Ajá. para empezar, para él es así como, ¿qué? Sí, ¿Por qué claro. me estás haciendo esa cara? ¿Sí me explico? Y es como, "Shh, relax", porque no es mi botón, ¿sí me explico? Entonces, bueno, ahí también mucho tiene que ver como esta complicidad en la pareja, decir, ok, o sea, porque hay veces, de verdad, hay veces que dice, ya no puedo más, o sea, hazte Sí, cargo tú porque yo aquí, o sea, no, sí. yo ya estoy a punto de lanzarlo a la basura. O sea, es como que, ok, yo hasta aquí llegué. Y entra la otra persona, entra y dice que, ok, yo me encargo, tú tranquila, relájate tantito, despéjate y a darle, ¿no? Y eso es muchísimo más sano que la Sí. explosión. Ahora, ojo, lo que tú estás diciendo también es súper importante, Katy. Ya exploté, ok, ya exploté. ¿Y ahora qué? No siempre vamos a ser perfectos, no en todo momento vamos a evitar que se nos desconecte el cerebro. Recuerden lo que decíamos la vez pasada, o sea, a veces va a llegar un momento en que el pico de estrés es demasiado grande, que por mucho que nosotros intentemos, vamos a explotar, porque somos seres humanos, porque somos imperfectos en todo momento y así sucede. ¿Qué hacer con esto? O sea, ya exploté, ¿y ahora qué hago? ¿Qué Y es hago que con esto? fíjate, a eso iba. Por ejemplo, mi esposo, entonces ve a mi hijo que lo saca y dice, es que yo ya no puedo porque ya se está riendo de mí. Y entonces, te digo, se eleva un poquito más el regaño. Y después, ya después de que pasó, porque la verdad mi esposo es súper bueno, ay, si está viendo esto, ponme like. Nah, no es cierto. Entonces, ya después me dice, es que la regué, es que me siento súper mal. ¿Quieren cajetas? Yo la regué, me siento súper mal, es que no debía haber dicho eso, es que esa vez, entonces viene el sentimiento de culpa. Y ahí es donde dices, okey, ya te diste cuenta que a lo mejor no fue la manera, ya te diste cuenta que sí, obviamente el regaño fue válido, pero no cómo fue el regaño. Puede ser, o sea, estoy hablando yo ahora sí en general, no estoy hablando de ese día, porque ni siquiera me acuerdo qué pasó. Y ahora sí viene lo que dices. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Te O vas sea, es a como quedar? exacto. Si nosotros nos quedamos solamente con el sentimiento de culpa, lo que se hace como un mecanismo de defensa que tenemos las personas es empezar como a victimizarnos. El decir como de, no, es que no debía haber hecho eso, es que soy la peor mamá del mundo, es que ya no me van a querer mis hijos, es que no sirvo para esto, es que bla, 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 ¿no? Entonces Soy la peor madre del mundo. es el Sí, se súper, pasa. el yo, y al final de cuentas seguimos hablando de nosotros y de nuestro sentimiento de tristeza y de todo eso, pero no hay una acción. Hay una reflexión, sí, pero no hay una acción. Entonces, Pero a veces no es tanto la reflexión, porque cuando te quedas en lo mismo, ya no es reflexión, ya es castigo. Ya no estás reflexionando de lo que hiciste, sino, como dices tú, me estoy flagelando. Ya no es porque cuando reflexionas, como dices, es una reflexión, es para que sí, o cómo lo soluciono, o ya lo dejo fluir. militar. Ah, Sí, tienes exactamente. razón. Ujú. Ajá. Entonces, si nos quedamos solamente con, digamos que con esta primera etapa de reconocimiento, pues ahí queda y listo, o sea, ya lo reconozco, la regué, adiós mundo cruel porque yo ya no puedo con esto. Y realmente no, o sea, es como, ok, ¿quieres hacer algo? Entonces, ahora sí te vamos a dar como 3 tips que se llaman las 3 Rs. En disciplina positiva lo llamamos las 3 Rs. Cuando nosotros la regamos con nuestros hijos porque lo vamos a hacer. Empezamos Si con R, regamos. la regamos, La regamos.
con nuestros hijos, porque sí va a pasar, o sea, sí no somos perfectos y en algún momento nos vamos a equivocar y nos vamos a dar cuenta de estos y la culpa nos va a invadir. Bueno, recuerden estas 3 R's, que son reconocer, reconciliar y reparar. Primero estoy reconociendo, sí la regué, me pasé de lanza, o sea, no era para tanto, yo exploté, entiendo que estaba muy cansada porque tampoco es como el decir ya soy lo peor, Ujú, valido, valido mi lo que emoción. siento. Sí, sí, o sea, sí estaba muy cansada, sí estaba muy frustrada, sí me sentía muy agotada y esto fue la gota que derramó el vaso. Pero no nada más me quedo ahí. Pero antes de Reflexión. que pases a la otra, amiga, fíjate que yo quiero agregar ahí que donde estás reconociendo, lo primero que tenemos que dejar de hacer es de juzgar, porque cuando ya entra el juicio, ya entra un juez. Y entonces, ¿qué pasa? Ya son las jotas ahí, juicio, juez. Ah, déjame busco otra jota. Jaula, no, no es cierto. O sea, ya entra un juez, que entonces ya es como imponer de que es que tú, y entonces entra eso. Yo soy mala madre. Yo, o sea, ¿cuántas mujeres, incluyéndome, en las noches es como, híjole, antes de dormir, ¿no? Ay, es que exacto. O sea, es que, no, es que le hablé bien feo. Ay, no, es que a lo mejor no es eso. Híjole, es que no le mandé hoy lunch bien. Ay, es que no le mandé más verduras. Ay, no, es que comió muchas galletas. O sea, no siempre es hablar de sentimientos, a veces son acciones de, híjole, es que hoy dejé que viera la tele. Híjole, o más Confundo. tiempo. Ajá. Ujú. Entonces, y ahí pues dices, bueno, está bien, mañana pues lo compenso con esto, con esto, con esto, con esto, ¿no? Pero si no haces eso y el juez se queda ahí, tienes razón, te da ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando te dice declarado culpable? ¿Cómo se dice? ¿Un juicio? Sentencia. ¿Una sentencia? Te da una sentencia. ¿De qué? De que no estás siendo buena madre, de que la madre que que te proponías la regó, que bla, bla, bla. Entonces, ahí yo quiero, o sea, incluir o sea, todo lo que dije es que no te juzgues y no te compares. Porque en el momento que tú te comparas, ya, ya perdimos, porque no nos podemos, siempre el jardín de lado es más verde. Como en Blue, y sí lo dijimos un día, ¿no? Que Blue, Es véala, muy fantástico. que estaba Bandit o Pandit, no sé cómo se llama, Bandit, ¿no? Estaba, no Sí. sé qué estaban haciendo en su jardín y veían el jardín de al lado y se veía súper verde. Pero yo me acuerdo, o yo no sé si me lo imaginé, pero me acuerdo que cuando ya te pasan al final, se ve que de este lado, o donde la barda tapaba, no estaba bonito. Allá estaba verde, pero de este lado no. Entonces, obviamente te dejan a reflexionar, ¿no? O sea, que tú ves el jardín del lado verde, pero no significa que no tenga maleza, no significa que no tenga partes secas, flores, marchitas. O sea, no sé, por eso la comparación entra dentro del juicio y el del juzgar. Ahora sí, pasa al siguiente. Gracias. Entonces, resumiendo, la primera es reconocer, o sea, Ujú, nos quedamos en eso, reconocemos que algo no fue la manera correcta en nuestro accionar y ujú, luego reconciliar. Esto es bien importante, la cuestión de la reconciliación. ¿Por qué? Porque nos estamos mostrando humanos y vulnerables ante nuestros hijos. Anteriormente, esto es como un tema muy escabroso para generaciones más atrás de nosotros, porque se creía que si nosotros reconocíamos ante nuestros hijos nuestros errores, entonces ellos se iban a sobrepasar con nosotros porque se iba a perder la figura de autoridad. Entonces, sí. ellos, incluso había como muchos dichos populares donde el patrón nunca se equivoca, el jefe nunca se equivoca, el padre nunca se equivoca, y si se equivoca vuelve a mandar. O sea, no es importante la equivocación del padre porque entonces tiene una jerarquía más grande, y yo lo puedo hacer, pero tú no. Que eso era la incongruencia de la crianza. O sea, y como era mucho de no cuestiones. Tú como hijo no tienes la posibilidad ante tus padres de cuestionar. Te quedabas con muchísimas dudas. A lo mejor una familia que
constantemente hablaba con malas palabras o con maldiciones o así, y luego escuchaban al niño decir una maldición y te regañaban. Sí, Decían: "¿Por qué claro. estás diciendo esto? No debes de estar diciendo esto", y pues tú así lo dijiste, cállate. O sea, yo lo puedo decir, pero tú no. Porque soy O tu padre, o porque soy tu madre, o porque soy, o sea, porque yo soy más que tú. ¿Sí me ujú, explico? Porque yo entonces, no había esta parte de reconciliar y mucho menos el pedir disculpas. A eso vamos con la cuestión de reconciliar. Ahora ya se sabe que para la relación, el vínculo y esta cercanía hacia nuestros hijos, el hecho de que nosotros como padres tengamos la capacidad de disculparnos con nuestros hijos, da una relación tan estrecha porque uno, hasta cierta edad, los hijos nos ven a nosotros los padres como los todopoderosos, que ujú. todo lo saben, que todo lo pueden, que no se equivocan y nos tienen muy idealizados cuando son más pequeñitos. Cuando no me acuerdo si lo decíamos aquí o en algún reel que sacamos, que Ujú. decíamos que cuando nosotros, le hacemos algún juicio a nuestros hijos, o sea, somos muy críticos hacia ellos, le ponemos una etiqueta muy fuerte a nuestros hijos, el rencor no va a pasar hacia los padres, Ah, sí, sino fue hacia en un episodio. Sí, no me ¿verdad? acuerdo en Sino cuál, pero fue en un hacia ellos episodio. mismos, Sí, sino hacia ellos exactamente. mismos. O sea, es como me lo apropio y digo: "Sí es cierto, yo soy un tonto, sí es cierto, yo soy un esto, y a lo mejor el papá dijo: "Chin, la regué, no le Ujú. debía haber dicho tonto, no le debía haber pegado, no le debía haber hecho esto, no le debía", o sea, me sobrepasé. Pero como tengo esta cuestión de que no debo de ponerme a la par de él y, pues, él no debe de saber que yo estoy arrepentido, porque entonces ya no sirvo como papá o como mamá, pues se lo apropia el niño y dice, claro, o sea, si papá o mamá lo dice es que es ley y así es, porque ellos nunca se equivocan y tienen esa fantasía de que los padres nunca se equivocan. Hay que enseñarle a nuestros hijos a decir, sí, sí nos equivocamos porque somos seres humanos y todos cometemos errores y un error no nos define. Y es Un que error no nos define. Ajá, está bien, fíjate, o sea, nosotros somos los padres, obviamente tenemos cierta autoridad porque tenemos ciertos conocimientos que ellos todavía no tienen. Tenemos ciertas visiones que ellos aún no alcanzan. Y cuando es un regaño o cuando es una consecuencia de lo que pasó, pues obviamente, pues tenemos, no quiero decir derecho, pero tenemos, bueno, vamos a dejarlo derecho, tenemos cierta derecho de volver a guiar a los niños, ¿no? Entonces, en eso está bien, pero como dices, o sea, el hecho de que tú digas, oye, ¿sabes qué? La manera en que te lo dije no estuvo bien. O sea, como ya ponerte, no es ponerte a la par, sino es ponerte a su nivel y decirle, oye, hijo, discúlpame por cómo te hablé, discúlpame por cómo te traté. Esa manera no es correcta. O sea, lo que tú hiciste no es correcto. No sé, no se me ocurre ahorita una cosa que ha hecho un niño, ¿no? Pues no significa, lo que te hiciste no es correcto y yo trataba de volver a guiarte, pero la manera en que lo hice no está bien. O sea, no estamos diciendo que el regaño no sea válido, sino cómo reaccionas ante el regaño y cómo puedes retomar, o cómo dijiste la palabra, se me fue, no es rectificar. Ay, me dijiste, reconciliar. ajá, cómo es reconciliar. No es que te hagas débil, sino es que tú le estás enseñando a tu hijo que también hay maneras de pedir perdón, hay maneras de reaccionar y hay maneras de ver la vida, de que no siempre vas a ser un ser ideal, perfecto, que también te equivocas y es la manera en que él va a aprender, porque nosotros somos sus modelos. No aprenden tanto por las palabras, aprenden más por las acciones. Entonces, Sí, sí, entonces yo creo, totalmente. ajá, Y por entonces yo, ejemplo, o sea, aquí dilo. termina, No, termina. dilo. No, va, Okey. totalmente, sí. Este, aquí 2 cosas bien importantes. A ver, uno, em, creo que esta palabra del regaño a mí no me agrada tanto porque somos como una guía. Eso que Es que dijiste está sí. súper padre, o sea, somos una guía, em,
porque y no es un derecho que tengamos nosotros, sino es una responsabilidad como padres de... Responsabilidad. Ajá, Gracias. Es que dije derecho no me gusta, pero no sé, no encontré otra palabra. Ya ves que mis sí. diccionarios no jalan bien a veces. Es la responsabilidad de Sí. guiar, porque somos la guía de nuestros hijos, Ujú. porque somos quienes les estamos enseñando nuestra valores, principios y lo Ujú. que decíamos la vez pasada, que la familia es como si fuera una empresa que tenemos nuestra visión, misión, filosofía, Sí nuestros es. valores. Sí. Ajá, exactamente. Entonces, por un lado eso. Y por el otro lado, ojo, también es bien importante saber cómo reconciliar, cómo pedir disculpas, porque pareciera que es bien difícil para nosotros. No se nos ha enseñado a pedir disculpas y muchas veces me topo con estas frases de decir, discúlpame, hijo, porque no debí de haberte gritado, pero es que tú lo que hiciste no me pareció correcto porque estoy justificando porque te grité. Ujú. No estoy pidiendo una disculpa, estoy justificándome ante ti de por qué fue válido que yo te haya gritado. Entonces, lo que se espera o lo que debemos de hacer es primero reconocer cuál fue mi error, qué hice yo. Ahí sí viene como que la palabra derecho. Mm, eh, Nadie tiene el derecho de gritarte ni de faltarte al respeto. O sea, ni tú ni yo, porque estamos enseñando, este es aprendizaje como para la vida en general. Esto que tú le enseñas lo va a ir a replicar en otros lugares en donde él no va a permitir, o esta persona, o este niño no va a permitir en su adultez que nadie se Sí, le sobrepase pasé con él. por sí. Ujú, ujú, Ajá. Entonces, es, tú no, o sea, nadie tiene el derecho de gritarte. ujú. Y O me de falta eso, como disculpo. dices, faltarte al respeto. Y yo se lo he dicho a mis hijos, o sea, yo le he dicho, ni yo, ni tu papá, ni me dirían el burro por delante porque dije yo primero, este, Creo que nadie nadie. tiene tiene el derecho de faltarte al respeto, ni de hacerte Exacto. sentir mal, porque ahí ya entra otra situación. Perdón, sigue hablando. Exactamente. Entonces, eso, o sea, me disculpo por mi acción. Y listo. O sea, digamos que se cierra, yo me disculpo, esto que hice no es correcto, y luego hay una reflexión. Es bien, y fíjate, esto yo lo he experimentado mucho con mis hijos, porque sí, siempre lo hemos dicho, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad, siempre. Y esto como que yo no lo creía tanto cuando yo empecé con estas ondas de la disciplina positiva, yo no lo creía tanto y se me hacía como hasta muy mágico decir de que, porque los libros te dicen de que los niños te disculpan bien fácilmente. O sea, Súper, súper, los de niños sí son no pasa nada. demasiado, ajá, los niños son demasiado nobles y aunque tú te equivoques como papá, no van a tener el mismo juicio que tú tienes hacia ellos que ellos hacia ti. Ay, Y sí, es una ya, ternura. y no. Pues sí, digo, ahorita pues ya que mi hijo está un poquito más grande y que ya puedo tener como un diálogo como más Sí. profundo con él, cuando yo me disculpo, me dice, no te preocupes, mamá, yo lo entiendo. Y luego hay una reflexión, es como, em, yo no debí de haber hecho esto, me disculpo también. Me explico, es como estoy modelando menos, tú dijiste, menos palabras y más acciones. Ujú. Estoy modelando su conducta a través de la mía. Si yo me regulo, él se regula. Somos, eso se le llaman como neuronas reflejo. Lo que yo hago, Espejo. Ujú. espejo, perdón. Lo que yo hago lo replica a quien lo estoy haciendo. Entonces, justo eso, o sea, y la verdad es que me vino y me cayó la boca, o sea, y muchas veces. O sea, yo creo que los máximos enseñanzas que he tenido es a través de mis De los hijos. hijos, definitivamente. Y es eso, o sea, yo ahorita como lo decía, o sea, bueno, es que yo estoy haciendo el diálogo interno externo. O sea, sí es cierto lo que dices, no es como que te vas a justificar por el hecho de lo que hiciste, no, de lo que hiciste sí, pero de la consecuencia no. O sea, como dices, o sea, es el decir, discúlpame,
yo también exploté, tuve X, ¿no? O sea, discúlpame, y ya quedó así. Y ellos o tú misma decías, oye, pero vamos a, te lo voy a contar así rápido, vamos a reflexionar qué es lo que pasó, ¿no? Entonces ya entra eso, ya entra bueno, es que lo que pasa es que eso no se hace porque te puede traer ciertas consecuencias o esto porque pues fíjate lo que pasó, o sea, cosas así que entonces entra un diálogo y entra una culpa, y ya no entra la culpa, ya entra un sentimiento y una inteligencia emocional que la mayoría de la gente pues no tenemos, o sea, porque no fue enseñada. Y creo que sería súper importante que la enseñaran en todos lados. Obviamente creo que es desde casa primero porque pues es donde están los niños más tiempo, pero estaría padrísimo que lo entraran a las escuelas, ¿no? O sea, un taller de inteligencia emocional sería impresionante porque por eso hay tantas cosas en el mundo que ahorita dices, ay, ¿por qué hizo eso? Ay, ¿y ahora por qué esto, sabes? O sea, porque no hay una inteligencia emocional. ¿Y qué pasa? O sea, ya regresando a la culpa, por ejemplo, regresando a la culpa ahora no tanto con el niño, sino el de una madre que no se siente lo suficientemente buena porque no hizo, o porque dejó de hacer, o porque hizo no sé qué, o sea, también eso, o sea, es una culpa. Normalmente las mamás nos sentimos que siempre nos está faltando algo, que siempre. Entonces entra la comparación, entra el juicio, entra el castigo y entra la culpa. Y eso yo quiero tomarlo mucho porque creo que es la mayoría del tiempo que, o sea, es la mayor parte del tiempo nos acompaña eso de que, híjole, si yo puedo dar más, no, es que a lo mejor puedo quitar más tiempo de lo que yo hacía, porque teníamos muchos comentarios que decían, es que yo quiero regresar, ahorita como dije, pues, no sé, a hacer ejercicio, o yo quiero regresar a, no sé, a hacer un hobby que te gusta. A la vida laboral, exacto. O sea, pero a lo mejor la vida laboral todavía la vemos como responsabilidad, pero, por ejemplo, un hobby que es, no sé, me quiero tomar, hacer ejercicio, o quiero ir a nadar, o quiero ir a clases de pintura, música, lectura, tomarme el café con una amiga, ¿cuántas veces? Y lo hemos dicho, o sea, ¿cuántas veces nos entra la culpa porque tenemos que estar al 100 con nuestros hijos? Porque tenemos que estar todo el tiempo ahí, los 24/7 al lado de ellos, casi, casi. Entonces, cuando nosotros dejamos que la culpa nos invade, pues, la salud mental nos afecta muchísimo como madres. Empieza el estrés, la ansiedad, y luego también muchas veces, pues, ya se viene la depresión. O, por ejemplo, amiga, cuando hablábamos de la depresión posparto, me acuerdo que estaba leyendo un caso que decía que ella se sentía muy triste, pero que ella no quería decirle a nadie, o sea, como que tenía culpa y un poco de rechazo hacia sus hijos, pero era después del nacimiento de uno de ellos. Y ella no sabía que era una depresión posparto, pero decía, es que si yo lo digo me van a quitar a mis hijos. Y fue todo lo contrario, o sea, cuando se acercó al doctor y le dijo, a ver, vamos a hacerte unos estudios, vamos a hacerte esto y esto, se dio cuenta que era una depresión. Y entonces ella ya pudo continuar con su vida, no le quitaron a los hijos, sino que habló y le dieron una solución. Pero imagínate cargar esa culpa y ese miedo, o sea, y muchas veces, y sobre todo anteriormente, las madres vivían con silencio de sentirse culpables, porque no tienes derecho de sentirte culpable. O sea, es un sentimiento em, bastante grande que nos acompaña como madres. Por ejemplo, yo les decía el día del episodio de, la migración, o sea, yo me siento culpable, tanto mi esposo como yo, de, pues, habernos venido y alejado de su familia, haber alejado de sus abuelos, de su gente, ¿no? Y al final de cuentas, ya cuando te pones a reflexionar, si nosotros nos hubiéramos quedado en ese, o sea, la culpa no se va a ir, porque ya dijimos: "Ay, me siento culpable", pues, a ciertas cosas, en fiestas, en reuniones, en simplemente un domingo, un martes, pues dices: "Ay, o sea, estaría padre que estuvieran con tus abuelos", ¿no? Pero si tú te empiezas a reflexionar y decir: "Bueno, pero lo hicimos por esto, pasó esto", o sea, es no, ¿cómo dices? Es reconciliar, reflexionar, no, ¿cómo era, amiga? Se me fue. De reconciliar y nos falta una. Okey, y reflexionar y Ajá. la que sigue. Resolver. O sea, por un lado estoy teniendo una conciencia al momento de reconocer, posteriormente reconcilio, pido disculpas si es necesario y luego resuelvo. Ya no nada más se queda, como diría Platón, en el mundo de las ideas. No, o sea, ya nos invita a tener una acción.
una acción resolutiva. Ok, Ujú, ujú. ¿qué podemos hacer en futuras ocasiones? Y eso también es un aprendizaje para los niños. Al momento de no nada más quedarnos con el sentimiento de culpa, sino de reparar o resolver, eh, ya estamos enseñando también de qué manera nosotros podemos ser como empáticos y buscar reparar estas acciones. Y ahí es cuando podemos empezar incluso ya con niños un poquito más grandecitos, una lluvia de ideas. O sea, con eso es suficiente. Se escucha como muy, muy banal, pero realmente la lluvia de ideas siempre es bien importante porque le das la oportunidad a tu hijo de que él mismo reflexione qué se puede hacer en un futuro. Ok, o Claro, sea, yo me molesté por esto, y accioné de esta manera. Mi responsabilidad yo la asumo, no te debí de haber gritado, y yo cuando sienta que mi enojo va a ser mucho, voy a respirar 3 veces. Estoy reparando. ¿A ti qué se te ocurre hacer? Y le preguntas, así tal cual. Preguntas de curiosidad, le llamamos en disciplina positiva. ¿Qué se te ocurre? Y entonces dice, bueno, a lo mejor mi vaso yo lo puedo poner más adelante para evitar que se derrame y no ujú, ponerlo tan cerquita de la esquinita o bla, 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 o tan cerquita de mi mano para que cuando yo haga esto, pues no se cae. Me parece muy bien. ¿Me explico? O sea, y ya estamos dando como esta retroalimentación. O por ejemplo, o sea, bueno, eh, hay veces que yo me voy a molestar. ¿Qué te gustaría a ti o cómo te gustaría a ti que yo reaccionara? ¿Tú cómo reaccionas? O lo cambiamos. A ti, ¿tú cómo reaccionarías si ujú. fueras, si fueras yo? ¿Tú qué harías en lugar de lo que hice? No, pues yo creo que te diría, oye, ten cuidado, hijo. ¿Me explico? Entonces Sí, es claro. como, ok, bueno, entonces así lo hacemos. Sí, Y sí, ya, sí. o sea, ya estamos creando conciencia, estamos creando habilidades para la vida, pero también se está reforzando el vínculo, porque hay una conversación directa de uno a uno, donde nos estamos mirando a los ojos, donde nos estamos poniendo cerquita de ellos, de ellos, porque estamos teniendo contacto visual. O sea, ¿sí me explico? O sea, todo lo que conlleva una sola acción es muy enriquecedora. Claro. Y como mamás aceptar, o sea, eso a lo mejor ya no lo comentamos tanto con los hijos, pero aceptar que no somos perfectas, que la maternidad no es perfecta, que la maternidad cada quien la vive a su manera. No es lo mismo el vivirlo con el primer hijo que con el segundo, que con el tercero, es completamente diferente. O sea, un niño es las historias de los hijos son diferentes, entonces imagínate de una maternidad a otra, ¿no? Entonces, para empezar, que la maternidad no es perfecta y que somos humanos. El tener autocompasión y el autocuidado, amiga, yo creo que es muy importante como ser humano y como mamá, y no me refiero a eso que dices tú de víctima. Una cosa es ser víctima y otra es el decir: "Oye, quiérete más. Oye, Tú ay, también eres importante, tú también ujú, eres importante en la estructura familiar. ujú, O sea, creo que otra de las expectativas que se tiene, tanto la sociedad como incluso nosotras mismas, es que mamá renuncia a todo. O sea, una cosa lo veíamos en mitos y realidades. Sí, sí es un sacrificio. O sea, sí, sí es un sacrificio el ser madre, porque pues obviamente vas a sacrificar tu vida de soltera o tu vida de no mamá con tomar la responsabilidad de lo que conlleva ser una madre, pero no significa que renuncias a ti. Tú no claro, renuncias a ti. Lo hemos dicho muchas veces, Katy. Si la mamá está bien, el hijo está bien. O sea, ¿de qué te sirve darlo, o sea, volcarte a los hijos en cuerpo y alma al 100% si eso te va si eso te va a llevar a ser una mamá frustrada, enojada, resentida, em, desgastada. desgastada, y eso lo están viendo los hijos. Y luego, sí, luego a ellos les pasas el sentimiento de culpa. Por mi culpa mi mamá es así. O sea, como yo nací, ya ella ya no puede ser feliz. Me he topado mucho con eso.
Ay, sí, es muy triste. Obviamente no lo hacemos consciente, ¿verdad? No queremos que pase, Claro, pero los niños todo observan y como decimos en todos, o sea, no es lo que tú le dices que te hace sentir a ti, sino lo que ellos perciben. Si tú lo regañas, ahorita bien lo dijiste, si tú lo regañas, él va a percibir, no, mi mamá me dijo, o sea, yo tengo el error, yo. Entonces, igual eso, o sea, ay, yo hice esto. No todos, pero muchos niños sí. Entonces, los niños aprenden mediante la observación y la vida diaria. O sea, nosotros les podemos decir santidad de cosas y no significa que las vayan a guardar. Y no es que no nos hagan caso, es que es la naturaleza. claro. O Y por lo mismo, perdón, Katy, no, pero no, dime. y por lo mismo, reforzar esto que tú dices, o sea, súper importante que haya tiempos y espacios para ti, no para esa mamá que vive en ti, sino para ti, Sí. mujer, tu persona con necesidades totalmente válidas de salir a tomar el aire fresco porque ya no aguantas estar un minuto más, dale, desconectarte un poquito y leer algo o ver una serie o ver lo que tú quieras porque ya estás muy frustrada, dale. Y justo por eso me parece que es súper importante tomarte estos 5 minutos o media hora o lo que necesite tu cuerpo y tu ser como mamá para poder desconectarte tantito. Esto que les decía hace unos minutos de Winnicott, sobre la madre lo suficientemente buena, también hablaba de eso específicamente. O sea, que estaba bien tener estas fallas, por así decirlo, estos errores que eran total y absolutamente normal, pero también estos lapsos de ausencia, el hecho de desconectarte, incluso, incluso no necesariamente te tienes que ir a otro lado. O sea, en ocasiones es literal, apagar un ratito tu cerebro mientras está el caos, o sea, mamá, y tú estás como en otro lado, esos lapsos que tiene el cerebro como para desconectarse tantito y poder entrar en calma y luego regresar y reconectar, súper válidos. Yo lo que hago es, voy a hacer la comida, no me molesten porque se va a quemar, se pueden quemar. Ay, con permiso, voy a hacer, entonces ya pongo mi podcast, bueno, no el mío, sino pongo un podcast, pongo música, pongo un audiolibro y son mis 20 minutos en los cuales yo estoy reconectando conmigo y vuelvo a hacer eso que me gusta y entonces regresas y otra vez de que, uy, y entonces otra vez es interesante lo que está pasando afuera porque ya descansaste, Y regresas ya a, lo dejaste. regresas a ser mamá Ujú. como con más ganas. O sea, es Sí, como claro. si habláramos de la maternidad y la mujer como si fuera una relación de pareja, sería como, hay que extrañarnos tantito, hay que extrañar tantito la Sí. maternidad para volver a sentir esas cosas bonitas que se sienten también de ser madre. Entonces necesitamos como a veces abandonar tantito ese rol y no me refiero como a abandonar a los hijos, sino como No, de salirnos un poquito de este rol para reconectarnos nosotros como mujeres. O sea, les grabamos un reel la vez pasada que donde hoy que yo les decía como que hoy dejé a un lado mi rol maternal y me fui a reconectar con mis amistades. Súper válido. Y y regresé, ¿sabes qué o sea, también? ya no les dije lo que pasó de después en el reel, o sea, regresé pero renovada y recargada queriendo hacer mil cosas con mis hijos porque los extrañaba, o sea, era como, vamos a hacer esto y vamos a jugar y que la carretera y que la no sé qué y que la bla, 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 ya saben que a mi hijo le encanta jugar al tráfico, pobrecito, pues nos pusimos a jugar al tráfico. Ah, y tú: "No hay que no haya tráfico, ya tengo mucho allá afuera". Oye, pero fíjate qué importante, porque tú también le estás enseñando a tus hijos que eres un individuo. Entonces, es que ellos lo van a hacer cuando sean grandes. O sea, no es como: "Ay, mi mamá todo el tiempo está en casa", y, por ejemplo, como hijas, pues es que yo también otra vez las expectativas, yo me tengo que quedar en casa con mis hijas, o en el trabajo y luego en casa. Trabajo hijos, o hijos todo el tiempo. Entonces, también le estás enseñando a que tú eres otra persona, o sea, que no nada más eres una mamá. Porque muchas veces a mí me dijo me le dicen le decían cuando estaban chiquitos: "¿En qué trabaja tu mamá?". "Pues es mamá". Y yo así de: "Oh, o sea, soy nada más mamá". Ahora Ah, bueno, años de estudio, de especialización. óyeme, pues sí,
Pero pero bueno, para así nuestros veían ellos. hijos esa es la labor más importante. Nada más que para Pues sí, nosotros, pues, no lo tomamos como tanto en cuenta. Bueno, nosotros me refiero a toda la sociedad, pero las mamás, ya lo sí. hemos hablado. Okey. Estrategias, ¿qué podemos hacer, Katy? ¿Qué podemos hacer? Okey, ya tenemos esta culpa, ya hablamos un poquito de cómo reparar, reconciliar y reconectar, pero, luego, o sea, fuera de eso, ¿qué otras estrategias pudiéramos utilizar como para que este sentimiento de culpa no nos domine ni nos controle? Pues mira, ahorita podemos recapitular lo que vamos diciendo, porque creo que las fuimos diciendo, o sea, fuimos diciendo las estrategias en todo el capítulo. El primero es eso, o sea, es reconocer el sentimiento. Después, la que acabas de decir, que es dedicarte tiempo, creo que es una de las cosas más importantes que hay. ¿Qué otra? El no sentir no sentirte víctima, sino que soluciones, porque entonces ya no ya no es culpa, ya es otra cosa, ¿no? Exacto. Ibas a decir algo, perdón. Sí, evitar romantizar la maternidad, o sea, como las Es es parte de las expectativas que se tienen como de la maternidad es súper bonita y entonces desde que soy mamá, solo soy mamá. O sea, evitar esta parte, ¿cómo la podemos evitar? Uno, sabiendo que la culpa es normal e incluso hasta saludable, ya lo hablamos el por qué, o sea, si tuviéramos ausencia de culpa, estuviéramos hablando de un trastorno de personalidad. Si tienes culpa, entonces está bien, pero es qué hacer con esa culpa, ya lo estuvimos hablando en todo el capítulo. Em, ¿De qué otra manera no o sea, podemos evitar romantizar la maternidad? Em, Teniendo siempre consciente y que se te haga un mantra, mamá está aprendiendo. Que es todo el redefinir la tiempo, maternidad, ¿no? exacto, sí, todo el tiempo tener en mente que siempre estamos aprendiendo que mamás perfectas no existen. Y ser más amables con nosotros también en el tema de la maternidad. O sea, decir: "Okey, hoy fallé en esto, no pasa nada. Hoy lo hice también", porque fíjate que no celebramos nuestros logros. No celebramos nuestro logro, como le decía la vez pasada a Daniela en el: "Oye, hoy mi mayor logro fue que mi hija sobreviviera el día", ¿no? O sea, no celebramos nuestros logros. Hoy lo mandé peinado a la escuela, hoy le mandé un lunch, extra, no sé, lo que quieras. No, o sea, por más pequeño que sea, es un logro. ¿Y qué vemos? Lo que no hicimos o lo que falló. Entonces, ser más amables y celebrar, aunque sea poquito a poquito, los logros que vamos teniendo. Muy bien. Y con eso nos quedamos. Yo creo que se habló de todo y se expuso todo. Entonces, si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, si sientes que haya faltado algo que quieras comentar, con todo el gusto y con toda la dedicación, escríbenos, ya sea por la red, cualquier red social. Ya sabes que tenemos Instagram, Facebook, aquí por los comentarios de YouTube, TikTok. En Spotify, TikTok, exacto. Nos puedes comentar. Dinos cuál es la culpa más grande que sientes como mamás. Créeme, todas las tenemos. Todas tenemos culpas, cada una en diferentes momentos y en diferentes maneras, pero la culpa se siente en todo momento. Estamos contigo, no te preocupes. También nos dormimos a veces con culpa, a veces dormimos como bebés, a veces dormimos todos estamos en lo mismo. Eso es una, busca tu red de apoyo. Busca una red de apoyo. Creo que podríamos quedarnos con esa. ¿Por qué? Porque a veces el tener una mamá que también sienta lo mismo, dices, bueno, pues ya somos dos, ¿no? O al contrario, buscar ayuda a lo mejor de un profesional o de otra cosa. Entonces, me queda súper perfecto. Y bueno, ahí tenemos por ahí algunas sorpresillas que queremos dar, por lo mismo, alguna que otra técnica, que se los vamos a estar dando en nuestras redes, vamos a estarles ahí anunciando para, pues, para todo este tipo de manejo, para olvidarnos un poquito lo que es la culpa y reconectar un poquito más con nosotros. Sí, vamos a tener ahí algunas estrategias que les vamos a estar compartiendo de cómo manejar esta parte de la culpa maternal, con algunos ejercicios que ya les vamos a ir contando. Por eso es súper importante, suscríbanse a las redes sociales, denle like al video si te gustó, compártelo si sientes que se lo puedes mandar a tu comadre, a tu amiga, a quien tú creas que sienta como mucha culpa de estas cosas maternales. Y inscríbete también, suscríbete al Instagram para que vayas viendo, cuáles son esas sorpresas, porque va a estar bueno.
Pues muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente episodio. Que tengan un hermoso día, noche, mañana, no sé en qué momento nos estén escuchando. Pero bueno, un beso, un abrazo y bonita semana. Bye bye.